Buenos días. Bueno, vamos a empezar, si os parece. Esperamos que hayáis descansado. Ayer fue un día intenso pero interesante y hoy pues nos toca el mediodía también de ciencia. Así que vamos a empezar con la presentación de casos clínico-patológicos, que como ya sabéis hay 5 casos y sobre todo, por favor, a los ponentes no nos hagáis el marrón de teneros que cortar y utilizar el tiempo que tenéis, por favor. Y entonces el primer caso es el caso número 13, titulado Glomerulonefritis membranoproliferativa por depósito monoclonal de IgG-kappa, recuperación renal con terapia dirigida clonal. Y lo presentan Sofía López San Román y María Carmen Guerrero Márquez del Hospital Fundación de Alcorcón. Adelante. Hola, buenos días. Soy Sofía López San Román, residente en nefrología del Hospital Universitario Fundación Alcorcón, y junto con Adrián Hidalgo Morales, que al final Carmen Guerrero no pudo venir, voy a presentar el siguiente caso. Presento el caso de un varón de 64 años sin antecedentes nefrológicos conocidos, con una última analítica en el 2011, con una función renal conservada, con una creatina de 1,1. Como otros antecedentes, tenía insuficiencia mitral diagnosticada en 2015 con pérdida de seguimiento. Además, era exfumador reciente, consumo ocasional de AINES y sin otros factores de riesgo cardiovascular conocidos. Acude de nuevo a la consulta de cardiología porque refería disnea de meses de evolución y también edemas en miembros inferiores. Se solicita una analítica sanguínea donde se observa un deterioro grave de la función renal con una creatinina de 3,5 y una anemia con una hemoglobina de 8,2. Ante estos hallazgos se deriva al servicio de urgencias para evaluación, donde presentaba cifras tensionales elevadas, se solicita un fondo de ojo con una arteriopatía hipertensiva subaguda y como pruebas complementarias presentaba una placa de tórax con derrame pleural bilateral, sin datos de progresión en el ecocardiograma, un sistemático de orina con micromaturia y proteínas de 3 cruces y una ecografía renal sin datos de obstrucción, por lo que se decide ingreso a cargo de nefrología para estudio. Como parte del estudio inicial, aparte de los hallazgos previamente comentados, presentaba albúmina normal, sin dislipemias, buen control glucémico. En contexto de las cifras tensionales, la anemia y la función renal, seguido un frotis de sangre periférico sin esquistocitos, un estudio de autoinmunidad y serologías negativas con complemento normal, pero sí nos llama la atención un ratio de cadenas ligeras elevado. Además, en el proteinograma inmunofijación se observa un pico monoclonal inmunidad G-kappa tanto en suero como en orina. Y también destacaba una micromaturia significativa con proteinuria de 24 horas de 9 gramos al día. También destacar que la proteinuria de Bence-Jones era poco significativa, por lo tanto, parte de la proteinuria podría orientarnos a un origen glomerular. Ante estos hallazgos se decide realizar una biopsia renal urgente. Bueno, en anatomía patológica recibimos 3 cilindros de 2 centímetros cada uno de ellos. Tras seleccionar material para estudio histológico nos quedamos con un total de 45 glomérulos, uno de ellos globalmente esclerosado, y ya bajo aumento podemos ver cómo el compartimento glomerular está realmente afectado. A mayor aumento podemos ver cómo estos glomérulos muestran un aumento de la lobulación muy importante, una hiperceluridad endocapilar principalmente a expensas de neutrófilos y unos acúmulos de material eosinófilo que los tenemos tanto extracapsulares como a nivel mesangial, que estamos viendo aquí estos nódulos, como a nivel parietal, como tenemos en la flecha amarilla. Podemos ver que estos depósitos disminuyen el calibre de las luces capilares y cómo pues, se sugieren imágenes que ya incluso con la matoxilina parecen recordar a unos dobles contornos, pero que bueno, luego tenemos que corroborar con las técnicas. Estos acúmulos eran más frecuentes en unos glomérulos que en otros, pero lo que veíamos en todos ellos era esta nodularidad, esta especie de formaciones nodulares dentro del mesangio que estamos viendo en la izquierda. Este material fue tricrómico positivo, PAS positivo y plata negativo. Además, con la plata podemos ver cómo la localización de estos depósitos está principalmente a nivel parietal y mesangial, pero teníamos alguna imagen que nos sugería que lo pudiéramos encontrar a nivel también intravascular, y esto es importante para el diagnóstico diferencial, ¿no? Bueno, además, por supuesto, estas imágenes que ya se sugerían con la matoxilina de dobles contornos los podemos corroborar aquí con la plata, que se ven muy bonitas realmente. Entonces, con todo esto tenemos un diagnóstico de patrón histológico de glomerulonefritis membranoproliferativa, ¿no? Y como hallazgos adicionales, además, teníamos un total de 3 semilunas fibrocelulares, frecuentes reduplicaciones de la cápsula de Bowman, como estamos viendo aquí, y en el compartimento tubular intersticial poca cosa, la verdad. Principalmente pues, parches de fibrosis englobando túbulos atróficos, un infiltrado inflamatorio moderado, principalmente de linfocitos y histiocytos con algún polimorfo nuclear, y sí que más importante alguna imagen de daño tubular, pero bastante aislada.
En el compartimento vascular únicamente pudimos valorar algo de proliferación de la íntima, no vimos vasculitis, no vimos ningún otro hallazgo relevante. Le hicimos tioflavina para descartar que hubiera amiloide y fue negativa. No tengo la imagen, lo siento, que es un caso de hace algo de tiempo. Y le hicimos también una tinción de DNA JB9 para ver si no pudiera ser una fibrilar, pero también resultó negativa. Tenemos los resultados de la inmunofluorescencia directa y vemos que tenemos unos depósitos de IgG, que son principalmente parietales. Bueno, el contraste de la imagen se ve un poco mal, ¿vale? Pero son depósitos granulares parietales y mesangiales. Y tiene una distribución similar, pero bastante menos intensa con C3. Mostraban restricción de capa, ¿vale? Únicamente tenían con capa, y con todos estos hallazgos en cuenta, pues el diagnóstico que emitimos es de glomerulonefritis crioglobulinémica por la localización intravascular de algunos de los depósitos versus enfermedad por depósito de inmunoglobulina monoclonal capa. Bueno, el paciente presenta deterioro progresivo de la función renal que precisa de inicio de hemodiálisis, y además es cierto que hasta obtener los informes, el informe definitivo de la biopsia, teniendo en cuenta que las globulinas estaban pendientes y con el complemento normal y con el diagnóstico diferencial previamente comentado, se iniciaron como medida puente sesiones de plasmaféresis con determinaciones seriadas de globulinas negativas hasta suspenderlas con un total de 3 sesiones. Y además, paralelamente, nos pusimos en contacto con el servicio de hematología para realizar, hacer una biopsia de médula ósea, de cara a demostrar que el daño renal está producido por un pico monoclonal por un clon medular. Y como parte de la médula ósea que obtuvimos, se observó una maduración correcta de las 3 series, sin infiltración tumoral, un congo rojo negativo para amiloide, una cirugía plasmática de bajo volumen por un clon plasmocitario de un 0,29% con un fenotipo clonal capa positivo y sin datos de mieloma múltiple o otra neoplasia hematológica. Por lo tanto, estamos ante un síndrome nefrítico con una proteinuria en rango nefrótico, con un pico monoclonal inmuninaje capa en suero y en orina, con un clon de células plasmáticas de baja celularidad, por lo tanto, con una agapatía monoclonal de significado renal, lo que justifica iniciar el tratamiento dirigido al clon, que se realizó con dexametasona, daratumumab y bortezomib. Vale, aquí tenemos, bueno, junto con el informe de la microscopía electrónica, también tenemos estas imágenes que nos ha mandado la doctora Marina Alonso, y en las que podemos observar estos depósitos que nos describe en su informe, que son subendoteliales, mesangiales y, por ejemplo, en este caso, subepiteliales. Vemos que estos depósitos electrondensos se corresponden con unas formaciones de disposición paralela que se interseccionan en distintos planos, que a mayor aumento se corresponden con estas estructuras microtubulares que tanto en disposición como en diámetro son bastante uniformes, entre 16 y 18 nanómetros. ¿Vale? Con todo esto, el informe que nos emite es de que la imagen recomienda descartar una crioglobulinemia versus una glomerulonefritis por inmunotactoides. Entonces, pues este es un poco el camino que hemos seguido, ¿no? Tenemos una enfermedad por depósitos de inmunoglobulina monoclonal que tiene depósitos que están organizados y que tienen esta morfología microtubular. Existen rasgos morfológicos para intentar distinguir entre ambas, sin embargo, ya tenemos incluso papers que nos hablan de la posibilidad de conceptualizar estas dos entidades como parte de un mismo espectro y que puede ser realmente difícil de distinguir en algunos casos. Sin embargo, esto está siempre en el contexto de un paciente con crioglobulинemias circulantes, que no es nuestro caso. Por lo tanto, se hace el diagnóstico ya de gamapatía monoclonal de significado renal por glomerulopatía inmunotactoide. El paciente que al recibir la quimioterapia con el ciclo comentado a las 2 semanas presenta mejoría de la función renal que permite la suspensión de la hemodiálisis, permitiéndose el alta al día siguiente, con una creatinina de 3,5, una proteinuria de 3,5 gramos por día y un pico monoclonal prácticamente normal de 1,4. Posteriormente continúa el seguimiento en consultas junto con hematología para recibir en total los 6 ciclos de quimioterapia, posteriormente la ciclofosfamida, y dado que el paciente era joven, tuvo una muy buena respuesta hematológica con el tratamiento de inducción y dado la severidad del daño renal, se consolidó con trasplante de progenitores hematopoyéticos. ¿Y qué es la glomerulopatía inmunotactoide? Pues es una entidad infrecuente, representa 0,1% de las glomerulonefritis biopsiadas, se asocia fundamentalmente con trastornos linfoproliferativos o agapatías monoclonales alrededor del 50% de los casos. A nivel desde el punto de vista histológico, como comentado previamente, suele mostrar un patrón de glomerulonefritis membranoproliferativa y sus rasgos distintivos son esos depósitos glomerulares en forma de microtúbulos que son observables en microscopía electrónica. ¿Y qué nos aporta la biopsia renal? Bueno, pues nos demuestra que el daño renal está producido por una inmunoglobulina monoclonal, identifica el patrón histológico y caracteriza los depósitos mediante inmunofluorescencia y microscopía electrónica. Por lo tanto, la biopsia renal es esencial para el diagnóstico de gamapatía y sirve como indicación terapéutica, mientras que, por otro lado, la biopsia de médula ósea identifica el clon productor, cuantifica su extensión y nos descarta si hay mieloma múltiple o otra neoplasia hematológica. Por lo tanto, la biopsia de médula ósea es esencial para tratar correctamente, es decir, son 2 pruebas necesarias que aportan información complementaria.
Aquí se puede ver en nuestro paciente que al inicio del diagnóstico presentaba una inmunidad G-kappa detectable en suero y en orina, un clon plasmocitario de bajo volumen, pero la afectación renal fue severa que incluso necesitó inicio de diálisis. Y esto representa el principio fundamental de la gapatía monoclonal, que no existe proporcionalidad entre el tamaño del clon plasmocitario, la cuantía del pico monoclonal y la severidad del daño renal. Posteriormente, al paciente, tras recibir el tratamiento de inducción, se puede ver que disminuye y hasta normalizarse el pico monoclonal y que esto es para la mejoría de la función renal y la desaparición de la proteinuria. Y esto representa otro principio fundamental, que sí existe correlación entre la profundidad de la respuesta hematológica, la supervivencia renal y el riesgo de recidiva incluso tras el trasplante. Y es por ello, por lo comentado previamente, dado que el paciente respondió muy bien con el tratamiento de inducción y la severidad del daño renal, se decidió iniciar trasplante de progenitores hematopoyéticos con inducción con melphalan como consolidación. Y aquí podemos ver en el seguimiento que incluso actualmente el paciente presenta una función renal conservada con la creatina de 1,2, sin pico monoclonal y sin proteinuria, consiguiéndose así una respuesta hematológica completa. Y simplemente puntualizar un detalle del trasplante de progenitores hematopoyéticos. No es algo estandarizado, en nuestro paciente lo individualizamos en función de los hallazgos comentados previamente. Y básicamente hemos utilizado la evidencia extrapolada al tratamiento de otras gapatías monoclonales como el mieloma múltiple o la amiloidosis, con el fin de conseguir una respuesta hematológica completa y duradera que se consiguió en este paciente. Por lo tanto, para llevarnos a casa, la globopatía inmunotactoide es una entidad infrecuente. La proteína monoclonal, incluso en baja cantidad, puede causar un daño renal severo. La biopsia renal, especialmente a la microscopía electrónica, es decisiva. El tratamiento dirigido al clon puede preservar e incluso recuperar la función renal, disminuyendo el riesgo de recidivas incluso tras el trasplante renal. Y el trasplante de progenitores hematopoyéticos puede consolidar la respuesta en casos graves. Muchas gracias. Bueno, enhorabuena por el caso y lo primero, que hayas puesto el fondo de ojo, o sea, que el paciente venía hipertenso y has puesto el fondo de ojo, excelente, que muchas veces se nos olvida. Solamente una puntualización, los subtipos de IgG no los tenéis. Algo puede ayudar cuando no tenemos la microscopía electrónica, nos puede ayudar y Fran en el Gregorio Marañón ya los hace. Lo digo porque lo tengáis. Por otro lado, o sea, una vasculitis crioglobulinémica tipo 1, IgG es más raro. Es más frecuente la tipo 2, pero por otro lado, que sean negativas ya sabemos, y ya la Clínica Mayo hizo un estudio colaborativo con la Columbia, que hasta un 25% de los pacientes pueden tener vasculitis crioglobulinémica y no eres capaz de detectarla en suero, aunque sea de manera repetida, pero maravilloso. Enhorabuena. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Yo también felicitaros, el caso es precioso, lo habéis presentado súper bien y las imágenes, 45 glomérulos lo tenéis todo, el electrónico con un montón de imágenes, la verdad es que… Y también me sumo a que lo único que le faltaría es añadir la subtipificación de las clases de las IgGs, que también nos puede ayudar. Bueno, pues ya está, pasamos al siguiente. Muchas gracias. Pasamos al siguiente caso, terapia celular con TIL en melanoma metastásico, una complicación renal imprevista que lo presentan Almudena Iturral de Jara y Marta Codina del Hospital Regional de Málaga. Hola, buenos días. Yo soy Almudena Iturral de Jara, R3 de Nefrología del Hospital Regional de Málaga, y él es mi compañero Juan Sebastián Rodríguez Moncada, que es R4 de Anatomía Patológica del mismo hospital. Y os venimos a presentar este caso que hemos titulado Tumor Infiltrating Lymphocytes en melanoma metastásico, una complicación renal inesperada. Uy, no tengo… aquí. Empezamos comentando qué es la terapia celular con TIL. TIL hace referencia a las siglas de Tumor Infiltrating Lymphocytes. Es una terapia celular que se utiliza en determinados tumores sólidos, que se basa en la selección de linfocitos peritumorales que son extraídos, cultivados y estimulados en un medio con interleuquina 2 y posteriormente reinfundidos en el paciente junto con altísimas dosis de interleuquina 2 para potenciar su actividad. Todo ello con la finalidad de combatir el tumor. Dado que los linfocitos provienen directamente del microambiente tumoral, ya detectan múltiples antígenos presentes en las células cancerosas y, a diferencia de otras terapias celulares como los CAR-T, no precisan modificaciones genéticas para ser dirigidos frente al tumor. No obstante, esta actividad de los linfocitos puede verse limitada por señales inmunosupresoras procedentes del propio tumor, por lo que suelen ser administrados con inhibidores del checkpoint que bloquean algunas de estas señales inmunosupresoras, permitiendo que los linfocitos recuperen su capacidad de actuar eficazmente contra estas células. Dado que se trata la infusión de interleuquina 2 a altas dosis, se trata de una terapia con potenciales efectos adversos graves, estos pacientes permanecen los primeros días en la unidad de cuidados intensivos.
Y empezamos con el caso clínico. Se trata de un paciente varón de 58 años, no hipertenso, no diabético, sin enfermedad renal crónica previa conocida, que como único antecedente, pues el antecedente de un melanoma localizado en la espalda. Este melanoma es diagnosticado en 2021, se realiza la exéresis en 2022 y a raíz de la detección de un ganglio supraclavicular recibe tratamiento adyuvante con nivolumab en enero de 2023. 5 meses más tarde, el paciente se detecta una recidiva ganglionar y finalmente metástasis ganglionares irresecables y metástasis a distancia que convertían al melanoma en un estadio 4. En esta situación, el paciente es incluido en un ensayo clínico que se llama IOPMEL 301, en el que recibe tratamiento con pembrolizumab y la terapia con TIL e interleuquina 2, con muy buena respuesta oncológica, con una reducción de la carga tumoral del 50%. No obstante, aparte de esta buena respuesta oncológica, el paciente meses después comienza con un deterioro progresivo de la función renal, con una creatinina que llega a 2,2, teniendo las creatininas previas en 0,7, 1,1, con sistemáticos de orina hasta el momento negativos. Además de esto, pues una proteinuria de 1 gramo de cociente sin microhematuria ni leucocituria y una hipertensión arterial de nuevo diagnóstico. Con todo esto, pues le solicitamos el estudio etiológico glomerular, que es todo negativo, con unas inmunoglobulinas y complemento en rango, un proteinograma sin pico monoclonal, serologías virales negativas, autoinmunidad negativa y un fructis sanguíneo normal. Con todo esto y con el antecedente de haber recibido terapia con inhibidores del checkpoint, nuestra sospecha era que se tratase de una nefritis inmunomediada, por lo que empezamos tratamiento con esteroides, con prednisona 1 miligramo kilo día y programamos una biopsia renal. Lo que pasa es que esta biopsia renal pues, no era lo que nos esperábamos. Bueno, pues bien, en la biopsia renal recibimos 2 cilindros renales, que por lo demás, digamos que la parte túbulo intersticial tenía hallazgos anodinos y los puntos más importantes estaban dentro del glomérulo. Entonces, aquí en un corte de hematoxilina eosina, a mayor aumento podemos ver cómo se intuye esos ejes mesangiales con una proliferación tanto de la parte estromal como también de la celularidad mesangial, que cuando empezamos a hacer las técnicas, en esta técnica de PAS, empezamos a ver que esos ejes mesangiales se hacen un poco más notorios, también en la parte estromal y igualmente en la parte celular. Luego, con la técnica de plata, empezamos a ver esos ejes mesangiales un poco más notorios y también nos sirve para evaluar los asas de los capilares glomerulares en donde no encontramos ninguna alteración a ese nivel. Parecía que era algo más una patología en el componente mesangial. Luego, en el tricómico de Mason, pues la parte de celularidad pues se hace un poco más notoria con esos núcleos un poco rojo magenta. Y cuando llegamos a la inmunofluorescencia, encontramos que habían depósitos de inmunoglobulina A en los mismos ejes mesangiales que veíamos proliferados, que venía acompañado de un acúmulo de C3 del complemento. Luego, pues viendo esto, viendo que la parte túbulo intersticial no tiene ninguna alteración, llegamos al diagnóstico de una nefropatía mesangial por IgA. Luego le hicimos los anti-DNA JB9, pensando de pronto en alguna fibrilar o algo que fue negativo. Y pues el diagnóstico sería este, con un índice de Oxford con un M1 aislado. Bueno, teniendo el diagnóstico de nefropatía IgA, bueno, el paciente recibe tratamiento con ARA12 y SGLT2 como antiproteinúrico, se modifica la corticoterapia a prednisona 0,5 miligramos kilo día durante 2 meses, con una reducción progresiva en los siguientes 6 meses. La evolución de este paciente desde el punto de vista renal pues no ha mejorado la función renal, se ha mantenido con una creatinina en 2,5, 3 miligramos de decilitro, con una proteinuria que no ha llegado a bajar de los 700 miligramos en 24 horas, sin microhematuria. Desde el punto de vista oncológico, la verdad es que el paciente sigue con muy buena respuesta oncológica, con una disminución de la carga tumoral del 88% en el último TAC de control que tiene de enero de este año. Además, desde el punto de vista renal, este paciente no es candidato a mayor terapia inmunosupresora debido a la situación oncológica en la que se encuentra. Y bueno, os estaréis preguntando qué relación tiene, ¿no?, la nefropatía IgA con esta terapia que ha recibido con las TIL y la interleuquina 2. Bueno, pues la interleuquina 2 es una citoquina que es fundamental en la activación, proliferación y supervivencia de los linfocitos T. Requiere de un receptor de superficie para su actuación y después tiene un receptor soluble que es un marcador indirecto de activación de todo este eje. También tiene un papel importante en la tolerancia inmunológica y se ha relacionado a niveles altos de esta interleuquina 2 con la pérdida de esta tolerancia inmunológica, pudiendo exacerbar procesos autoinmunes.
Además, en la nefropatía IgA se ha descrito una alteración de este eje de la interleuquina 2. Hay varios estudios antiguos que demuestran un aumento de producción de la interleuquina 2 en los pacientes con nefropatía IgA. No solo eso, sino también una mayor expresión del receptor de superficie y unos niveles más elevados del receptor soluble de la interleuquina 2. Todo ello, pues, lo que refiere es una hiperactivación de este eje de la interleuquina 2. Y no solo eso, sino que además los niveles elevados del receptor soluble de la interleuquina 2 se han relacionado con lesiones histológicas más severas en la nefropatía IgA y con una peor evolución renal de la misma. Hay un caso descrito de un paciente que recibe para un hepatocarcinoma una terapia similar a esta terapia TIL, que se llama LAC, junto con interleuquina 2, con un debut posterior de una nefropatía IgA con semilunas. Por tanto, bueno, podemos decir que existe una relación entre la nefropatía IgA y esta alteración del eje de la interleuquina 2, que el tratamiento con interleuquina 2 puede exacerbar procesos autoinmunes como la nefropatía IgA. En nuestro caso, la temporalidad del debut de la IgA, que ha sido meses después de recibir esta terapia, habla más de un proceso inmunomediado que una toxicidad directa. Eso, unido con la ausencia de enfermedad renal previa, con unos sistemáticos de orina que habían sido hasta el momento negativos y con la plausibilidad biológica, pues nos hace pensar que probablemente existe una relación entre esta terapia con TIL e interleuquina 2 y el desarrollo de la nefropatía IgA o una peor evolución de la misma. Cada vez son más frecuentes este tipo de terapias y creemos que es fundamental el seguir con el estudio de la afectación renal de estas terapias emergentes como la terapia celular o la inmunoterapia. Muchas gracias. Enhorabuena por el caso. ¿Cuánto tiempo había pasado del Pembro? Porque muchas veces el checkpoint, bueno, Pepa Soler sabe mucho más de eso, el efecto puede aparecer mucho más tardíamente, aunque tú ya lo hayas suspendido. Y mi segunda pregunta, ¿el bloqueo del complemento le podría afectar a su melanoma? Porque es otra opción terapéutica, pregunto. Bueno, la primera pregunta, realmente el nivolumab ya lo recibe bastante tiempo antes, ¿no? Y el pembrolizumab también. O sea, el nivolumab lo recibe desde 2023, enero de 2023, y después el pembrolizumab lo recibe junto con la terapia TIL y luego en varias infusiones, unos meses, en julio de 2024 es cuando recibe la terapia con TIL y el pembrolizumab, recibe más dosis hasta octubre de 2024 y es en febrero cuando comienza con el deterioro de función renal. Y el bloqueante del complemento, hombre, nosotros no nos planteamos en la situación oncológica en la que está este paciente, que realmente es que esta terapia le ha mejorado muchísimo el pronóstico vital. O sea, que es verdad que a nivel renal, bueno, pero es que este hombre, esta terapia le ha salvado la vida. Bueno, muchas gracias por la presentación del caso. Solo un comentario. La verdad es que en un paciente con nefropatía IgA me da mucha atención que ha hecho deterioro de función renal tan importante sin nada de hematuria. No sé si hay algún diagnóstico alternativo que se pueda hacer para justificar el caso, porque es curioso que uno pensaría que sin más que es una IgA lantánica, que está ahí depositada la IgA y que es una casualidad que sea la causa del cuadro. Es verdad que no ha presentado hematuria en la evolución y que eso sí que nos llamaba la atención, pero es verdad que la histología es claramente de una IgA. Enhorabuena por el caso, que a mí me ha gustado especialmente y nada, muchas gracias. Se escucha poco. Perdón, que no escucho bien. Enhorabuena por el caso y que nada, que a mí me ha gustado especialmente y muy interesante. Muchas gracias. Pasamos al siguiente caso, proteinuria sin huellas, cuando la biopsia abre la puerta a la genética, y lo presentan Oreste Ferra y Adriana García. Hola, buenos días. Hoy vamos a presentar el caso clínico titulado Proteinuria sin huellas, cuando la proteinuria abre la puerta a la genética. Y vamos a debatir también sobre la entidad, la proteinuria crónica benigna o PROCHOB, que desafía el paradigma de que toda
proteinuria es nefrotóxica y aboca a enfermedad renal crónica. Bien, comenzamos con la presentación de nuestro caso. El paciente es un varón de 9 años, previamente sano, que como antecedente tenía simplemente una estenosis pelo-ureteral izquierda, intervenida quirúrgicamente sin secuelas renales, y durante el ingreso por infección por la gripe A, ha presentado una proteinuria en rango subnefrótico. Profundizando en su perfil clínico, el paciente mantuvo la proteinuria alrededor del cociente de proteína creatinina alrededor de 1, sin otras alteraciones, manteniendo su función renal preservada, tensiones arteriales en rango normal y su talla también adecuada para su edad. El estudio inmunológico ha sido todo normal, complemento normal, no presentó hematuria en ningún momento. Y por la proteinuria, empezar el tratamiento con enalapril, que quedó por 3 meses sin ninguna respuesta significativa. Y por esa razón ha sido suspendida la medicación y la decisión de hacer la biopsia renal y trasladar a nuestro servicio. Bueno, recibimos la biopsia renal y lo primero que tenemos es la inmunofluorescencia, una inmunofluorescencia que fue negativa, con un C3 con control positivo adecuado, no marcando estructuras vasculares. Y en la óptica teníamos una biopsia adecuada para valoración con hasta 19 glomérulos, en el cual no llamaba la atención, no había datos de cronicidad, no había glomerulosclerosis, no había IFTA. Y cuando nos centrábamos en los glomérulos, pues eran glomérulos estrictamente normales, una cápsula de Bowman delgada, un espacio urinario claro, unos mesangios poco perceptibles, paredes vasculares, paredes de capilares delgadas, sin hipercelularidad endocapilar, ¿no? Y esta era la constante en todos los glomérulos que evaluábamos en la muestra, con unos túbulos que veis alrededor de características estrictamente normales, con la tinción de Paz, membranas basales sin alteraciones. Abajo tenemos una arteriola normal y las estructuras vasculares también arteriales no tenían nada. Bueno, una biopsia ópticamente normal con una inmunofluorescencia negativa. En el contexto de una proteinuria, pues vamos al electrónico, ¿no? Y en el electrónico tenemos esto al pequeño aumento y vemos unos capilares con unas membranas de grosor conservado y sobre todo con unos pedicelios pues bastante normales. Revisamos esto un poco más, hacemos las mediciones que tenemos que hacer de capilares y no tenemos nada. O sea, focalmente había algún podocito fusionado y volvemos a presentar el comité y digo, pues no, tenemos una biopsia estrictamente normal, adecuada para valoración, con glomérulos en número normal. Entonces, ante eso, el retrodiagnóstico con un paciente totalmente asintomático, con función renal estable, con inmunología negativa, sin edema ni hematuria, y la persistencia de la proteinuria era la única cosa que motivó la biopsia renal. La única cosa que la biopsia mostró ha sido esta fusión pericelular focal sin otras alteraciones significativas. La disociación clínico-histológica es la clave interpretativa de este caso. La desproporción entre proteinuria cuantitativamente significativa y histología prácticamente normal es el hallazgo central que define el algoritmo diagnóstico. Entonces, una biopsia no concluyente no debe ser interpretada como un fracaso diagnóstico, sino como una oportunidad para redirigir la investigación hasta los trastornos tubulares monogénicos. Entonces, ante la sospecha clínica, se realizó la secuenciación del exoma, identificando una variante homocicota en la región C-terminal del gen de COBN, que ya había sido descrita previamente como patogénica, lo que confirmó la hipótesis de ProCHOP o proteinuria crónica benigna. La cubilina junto con la megalina y amniolase forman el complejo CUBAN, que a pesar de la cubilina ser una proteína grande, tiene una limitación estructural, no dispone necesita de se ligar a otra proteína como AMN para hacer su tránsito en la membrana, su ancla en la membrana. Y con eso queda libre para se ligar a las albuminas filtradas. Y la megalina hace la complementación de este complejo para hacer la facilitación de
de la internalización de la endocitosis de la albúmina filtrada. Bien, en el ProCHOP, las variantes C-terminales reducen la expresión funcional de la cubilina, bloqueando la endocitosis mediada por receptores de albúmina, generando la albuminuria. Y lo más fascinante de esto, que estudios funcionales recientes sugieren que la reducción de la captación tubular puede incluso atenuar la toxicidad proteica intratubular, explicando la preservación de filtrado glomerular pese la albuminuria persistente. Bien, la correlación genótipo-fenótipo en el gen de QBN depende mucho de dónde está la alteración. Si está en la parte N-terminal, no vamos a tenemos una mala absorción de la vitamina B12 y tenemos una otra síndrome, la síndrome de Imerslund-Grasbeck. Y si estamos en la posición C-terminal, tenemos apenas una alteración de los receptores de la recaptación de la albúmina. Tenemos un fenótipo renal aislado con una evolución benigna de la proteinuria, sin afectación hematológica. Bien, y no es una rareza tan extrema. En una corte española que han sido estudiadas 347 familias, hasta 3,5% son portadores de alteraciones en el gen de cubilina. Y se han identificado también 14 variantes distintas y la incidencia de ProCHOP es alrededor de 1,7%. Bien, los 4 pilares del fenotipo clínico de ProCHOP es el inicio en la infancia, una proteinuria siempre en rango subnefrótico, con predominio de albúmina, más de 50% del filtrado es albúmina, y podemos tener una beta-2 microalbuminuria levemente aumentada o normal. La función renal siempre va a estar preservada hasta largo plazo y la respuesta de tratamiento es completamente nula a los inhibidores, a IECAs y ARA2. Entonces, ante la sospecha, tenemos un algoritmo. El primer paso es siempre sospechar de la patología, una proteinuria persistente en rango subnefrótico, con un sedimento anodino y marcadores tumulares normales, acende la luz para pensar en ProCHOP. Un descarte sería ausência de un síndrome nefrótico clásico, ausência de hematuria o un filtrado normal. El paso 3, la confirmación genética, con panel genético priorizado con los genes de QBN, LCN5 o CRL, entre otros, tras la falta de respuesta a IECA-ARA2 tras 6 meses. Y el paso 4, después de la confirmación, la vigilancia expectante segura y con la biopsia renal reservada solo si hay presentaciones clínicas atípicas. Entonces, como diagnóstico diferencial, tenemos fácilmente la diferenciación con la síndrome de Imerslund-Grasbeck, que no vamos a tener la anemia megaloblástica, la función renal en ProCHOP no tenemos ninguna alteración hematológica. Con la enfermedad de Dente tenemos una diferencia marcante que es la beta-2, que es masivamente aumentada en el dente, y la evolución para enfermedad renal crónica, en cuanto el ProCHOP es una proteinuria básicamente albúmina y con función renal siempre preservada. Y tenemos que siempre descartar también otras variantes patogénicas de proteinuria monogénica que con un riesgo mayor de evolución para enfermedad renal terminal. Bueno, el impacto es inmediato, entonces no necesitamos mantener tratamientos innecesarios como IECA, ARA2 o inhibidores de SGLT2, porque no han de ser demostrado eficacia en defectos de receptores y no van a modificar el curso de la enfermedad, apenas exponiendo al paciente a toxicidad de la medicación. La biopsia es totalmente evitable, el seguimiento sigue siempre siendo conservador y excelente a largo plazo, y el consejo genético que podemos dar un consejo certero y disminuir bastante la ansiedad familiar. Como este diagnóstico cambia
el paradigma de que toda la proteinuria es una proteinuria que es nefrotóxica, que va a evolucionar a enfermedad renal terminal con necesidades de tratamiento más agresivas como inmunosupresión o supresión del sistema renina-angiotensina. Y el ProCHOP nos enseña que sin comprometer la barrera glomerular, esta proteinuria no va a generar ningún daño tubular, glomerular, y el paciente va a mantener la función renal estable durante toda su vida. Entonces, a modo de conclusión, tenemos que es una enfermedad con diagnóstico genético y con su evolución completamente favorable. La biopsia sirve como orientadora. Entonces, una biopsia normal sirve para orientar el algoritmo diagnóstico hacia a trastornos tubulares monogénicos, evita tratamientos innecesarios y debemos integrar la genética a la rutina con los genes de QBN y otros genes de enfermedad proteinúricas monogénicas. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Bueno, yo también felicitaros por el caso, es precioso. La verdad es que la biopsia, los patólogos a veces nos enfrentamos, bueno, yo como patóloga nos enfrentamos, ¿no?, a biopsias normales o a diagnósticos en los que concluyes diciendo que no hay nada, pero eso es una información que yo creo que al clínico hay que le da valor, y también estás descartando no es una biopsia no concluyente, es una biopsia diagnóstica de estrictamente normal. Y lo bueno es que vosotros habéis tenido un final feliz, porque le habéis encontrado, que a veces no siempre pasa, ¿no?, que encuentres... el previo, ¿no?, al diagnóstico, la verdad es que es estresante, porque son llamadas telefónicas, no es comentar al paciente con la óptica, es comentar al paciente con la electrónica, no ves nada, esta fusión al final pedicelar focal creo que la terminé poniendo ya por decir, mira, es que me lo he visto por arriba y por abajo, pero realmente no tengo criterios de decir nada, no, es normal. Pero que no tenemos que tener miedo a poner estos diagnósticos. Exacto, a decirlo normal, totalmente normal. Pero bueno, yo no conocía esta entidad y me ha parecido súper interesante, la verdad. Bueno, pues el caso es muy bonito y la verdad es que te hace pensar un poco, porque a veces cuando tenemos pacientes con proteinuria no sabemos si la proteinuria es simplemente un marcador de daño o además la proteinuria produce daño por sí misma, y la verdad es que este modelo es esclarecedor en ese sentido, es decir, un paciente que tiene proteinuria mantenida durante mucho tiempo y en cantidad no despreciable no cambia el filtrado glomerular, no cambia la función renal, con lo cual a lo mejor hay distintos tipos de proteinuria y esta es especialmente benigna, pero bueno, te deja la duda de si realmente es la proteinuria cuando pasa por el túbulo tan maligna como pensábamos, ¿no? Solo una pregunta, ¿desaparece con los años o se mantiene la proteinuria? La proteinuria se mantiene con los años y el filtrado se mantiene normal también. Pero la proteinuria siempre va a tener. En la fase adulta se mantendría. Sí. Muy bien, pasamos al siguiente caso. La única proteinuria relajante para el nefrólogo es la lucha contra la proteinuria. Bueno, pasamos al siguiente caso. Proteinuria sin huellas, cuando la biopsia abre la puerta a la genética, que lo presentan Ferraneto, Oreste Ferraneto y Álvaro Madrid Arís, del Hospital de Llobregat. Gracias. Y del San Juan de Dios. Hola. Bueno, es el caso siguiente en realidad. Pero... ¿Cuál es? El de la microscopía. Sí. O sea, y el 15, bueno. Pues el siguiente caso. Cuando la microscopía óptica y electrónica callan en la inmunofluorescencia habla, que lo presentan Daría Abatsera y Carlos Pestana Soares, de la Fundación Jiménez Díaz.
Bueno, somos Daria y Carlos y vamos a presentar el siguiente caso. Nuestro paciente es un varón de 73 años con antecedentes de hipertensión y diabetes, ambas bien controladas, policitemia vera y ACT2 positiva con un antecedente de necrosis de la falange distal del tercer dedo en 2023 que precisó amputación, una gamapatía monoclonal de significado incierto y GMK, infección por virus de hepatitis B y C, ambas tratadas en respuesta viral sostenida desde 2012 y cirrosis hepática compensada atribuida a virus de hepatitis y consumo de alcohol. El paciente es remitido a nuestra consulta desde hematología en octubre de 2025 por proteinuria. A la anamnesis se refiere a unos síntomas en específicos, astenia, hiporexia de unos 2 meses de evolución y a la exploración observamos que se encuentra hipertenso y con edema en ambos tobillos. A nivel analítico, el hemograma es normal, la función renal en este momento también es normal, con filtrado glomerular estimado de 70, albúmina en rango bajo pero normal de 3,5 gramos por decilitro y componente monoclonal, que es, como recordamos, IgMK, determinado por el proteinograma en el suero de 0,7 gramos por decilitro. En la orina el sedimento es normal y la bioquímica sí nos confirma esta proteinuria con un cociente de proteínas creatinina en orina de 4 gramos por gramo, a expensas sobre todo de albuminuria. Ante esta proteinuria en rango nefrótico solicitamos el estudio de autoinmunidad con anticuerpos ANA, ANCA, antimembrana basal, antipladoser, antitrombospondina negativos, crioglobulinas en sangre también negativas y complemento normal. En la orina la inmunofijación no refleja componente monoclonal. Y en la ecografía los riñones son de tamaño y cogensidad normal, sí que nos describen datos de hipotopatía crónica, hipertensión portal, compatibles con antecedentes de cirrosis que ya conocemos de la historia de nuestro paciente. Con todos estos datos clínicos analíticos, pues decidimos realizar la biopsia renal. Esta es la biopsia renal que recibimos en el servicio y bueno, desde la panorámica podemos ver que es una biopsia representativa, tenemos una buena representación cortical. En esta biopsia cuantificamos un total de 54 glomérulos, de los cuales 8 estaban globalmente esclerosados. Si hacemos un poco más de aumento, vemos cómo la mayoría de los glomérulos mostraba la misma alteración y vemos cómo desde este aumento intuimos que hay un aumento de la celularidad tanto mesangial como endocapilar que le confieren a la mayoría de los glomérulos un aspecto lobulado con un patrón de afectación membrano-proliferativo. Con las técnicas de PAS vemos cómo efectivamente vemos esa hipercelularidad mesangial y también destacaba ese engrosamiento difuso de las asas capilares con ese material PAS positivo. Y en la plata vemos también la formación de dobles contornos y también vemos en el centro de la imagen que vemos como un defecto en la tinción de la plata con un aspecto polillado, que esto nos sugiere que podría haber depósitos en varias localizaciones. Y aquí en la plata, bueno, para que vean otra vez que los otros glomérulos que estaban también afectados y el componente túbulo intersticial, solo veíamos un poco de fibrosis que cuantificamos en un 8%. En cuanto a la inmunofluorescencia, vemos cómo hay codepósito de IgG y de IgM y vemos también cómo parece que kappa es ligeramente más positiva que lambda. Con estos hallazgos de inmunofluorescencia nos planteamos entonces repetirla en parafina y vemos cómo en parafina la positividad tanto para IgG como para IgM es de mayor intensidad y ocurría algo curioso porque con kappa vemos que es intensamente positiva y algunos glomérulos tenían una positividad intensa para lambda y otros eran francamente negativos. Entonces con todos estos hallazgos podríamos estar ante una gamapatía monoclonal de significado renal y empezamos a hacer un poco el diagnóstico de exclusión. Entonces, bueno, sabemos que la glomerulopatía C3 y la microangiopatía trombótica tienen un patrón en la óptica y en la inmunofluorescencia diferente, por lo tanto las descartamos. En cuanto a la tubulopatía proximal por cadenas ligeras, la afectación principal se da en los túbulos y aquí la afectación principal era a nivel glomerular. Y en cuanto a la enfermedad por depósito de cristales, aquí no teníamos ese depósito de cristales. Y en cuanto a la amiloidosis y a la fibrilar, pues bueno, también muestran unos patrones de afectación diferentes que no veíamos en nuestra biopsia. Por lo tanto, nos quedamos principalmente con estos 3 diagnósticos diferenciales. Entonces, ¿podría nuestro caso ser una glomerulonefritis membranoproliferativa por depósito de inmunoglobulinas monoclonales? Pues bueno, el patrón de la óptica era francamente compatible, sin embargo, esta entidad claramente se ha descrito
con depósitos de IgG, también se han descrito depósitos de otras inmunoglobulinas. Sin embargo, la copositividad para IgM e IgG en esta entidad no se han descrito, así que por lo tanto la descartamos. También es importante ahora los hallazgos que observamos en el microscopio electrónico, y bueno, ahí vemos lo redondito grande que está en el centro, es un núcleo de una célula endotelial, y vemos como en esa membrana basal, en ese espacio subendotelial, vemos un depósito que es electrón denso, y también veíamos esa formación de una formación de un material neomembrana basal-like en la vertiente interna del depósito, lo que es compatible con esas imágenes de dobles contornos que veíamos en la plata. Si hacemos un poco más de aumento sobre esos depósitos, vemos cómo es una trama de depósitos que tiene un vago aspecto curvilíneo, pareciera estar organizado, pero no muy bien definido. Entonces, podría tratarse en nuestro caso de una glomerulonefritis inmunotactoide. Pues bueno, desde el punto de vista de la inmunofluorescencia no nos encaja porque esta entidad clásicamente muestra un codepósito tanto de IgG como de C3 granular grueso, que no veíamos en nuestro caso. Y en la microscopía electrónica es diagnóstica porque vemos estos microtúbulos con esa oquedad central. Entonces, al final nos queda solo la crioglobulinemia. Entonces, ¿podría en nuestro caso tratarse de una crioglobulinemia? Pues bueno, el patrón de la óptica es compatible, pero hay ciertos hallazgos clásicos que vemos en esta entidad que no tenemos en nuestra biopsia. Entonces, ¿cuáles podrían ser esos? Pues que no vemos la presencia de pseudotrombios hialinos en las luces vasculares, y los depósitos del electrónico, a pesar de que mostraban cierta organización y cierta disposición curvilínea, pues tampoco eran los clásicos descritos en la crioglobulinemia, como estos cilíndricos curvados que se disponen algo paralelo. Tampoco se parecían a estos descritos en la crio tipo 1, que son microtúbulos largos dispuestos de manera paralela, ni tampoco tenían ese aspecto en rejilla también descritos en crioglobulinemia. Entonces, si volvemos a nuestra inmunofluorescencia, con esta particularidad en la que lambda era positivo en algunos glomérulos, negativo en otros, y recordando que nuestro paciente tenía un pico IgM monoclonal en sangre, donde esperaríamos encontrar una clara restricción kappa. ¿Cómo explicamos esto en nuestro caso? Nosotros lo explicamos porque la copositividad tanto para IgG como para IgM, lo que nosotros creemos es que la policlonalidad de la IgG está enmascarando la monoclonalidad para IgM, y por eso algunos glomérulos son más positivos para lambda y otros son francamente negativos. Entonces, con todos estos hallazgos decidimos informar esta biopsia renal como una glomerulonefritis crioglobulinémica sugestiva de una crioglobulinemia tipo 2. Bien, entonces, hasta ahora con los hallazgos que tenemos en la analítica, en la biopsia renal, podemos establecer los siguientes diagnósticos. La crioglobulinemia tipo 2, o sea, la glomerulonefritis crioglobulinémica tipo 2, con restricción para cadena kappa, presencia de componente monoclonal IgM-kappa, y todo esto con un background de infección por virus de hepatitis C, aunque en respuesta viral sostenida desde hace bastante tiempo. Pero como sabemos, podría estar relacionada con ambas estas entidades. Entonces, la pregunta es, ¿con estos datos podríamos ya hacer el diagnóstico de una GMSR? Y la respuesta es que no, porque aún nos faltan los siguientes diagnósticos diferenciales. Podría ser, con todos estos datos, una macroglobulinemia de Waldenström, podría ser un mieloma múltiple IgM-kappa, aunque más raro, o podría ser efectivamente una gamopatía monoclonal de significado renal. Y en este sentido, la reflexión que hacemos en este caso es si en crioglobulinemia tipo 2 asociada a una infección conocida por virus de hepatitis C, ¿hace falta buscar además una enfermedad hematológica? Y la respuesta es que sí, porque en varias series de pacientes, incluida esta serie de Clínica Mayo, en pacientes con glomerulonefritis crioglobulinémica tipo 2 asociada a una infección por hepatitis de virus B o virus C, más del 70% de pacientes tenían además un trastorno linfoproliferativo subyacente. Y esto a nivel fisiopatológico, ¿cómo se explica? Pues bien, porque las partículas de virus de hepatitis C, como sabemos, actúan como un estímulo antigénico persistente que desencadena la proliferación de linfocitos B, y si se mantiene en el tiempo, produce al final una producción de inmunoglobulina IgM monoclonal, y esta IgM actúa como factor reumatoide uniéndose a las IgG y activando el complemento, lo que lleva a la formación de inmunocomplejos circulantes y el daño endotelial mediado por estos inmunocomplejos, que es el mecanismo de la vasculitis en crioglobulinemia mixta. Ahora bien, que hemos decidido que tenemos que buscar esta enfermedad hematológica, pues nos vamos a la médula.
La biopsia de la médula ósea nos confirma presencia de linfocitos B monoclonales con restricción de cadena ligera kappa, que representan hasta 1,26% de la celulosidad, y además la PCR cuantitativa en médula nos confirma presencia de mutación en el gen MYD88. Bien, ahora sabiendo que tenemos nuestro componente monoclonal IgM y kappa, vamos a ver cómo hacemos el diagnóstico diferencial con esta tabla, con los criterios que nos van a ayudar a hacer este diagnóstico. Nuestro paciente sabemos que tiene esta proteína IgM monoclonal, también tiene una infiltración de médula ósea por células clonales B y además tenemos síntomas atribuibles a esta IgM monoclonal, como en nuestro caso la glomerulonefritis crioglobulinémica. Con todo esto, ahora sí podemos hacer el diagnóstico de macroglobulinemia de Waldenström. Entonces, como conclusiones, creemos que el diagnóstico de glomerulonefritis crioglobulinémica requiere alto índice de sospecha, dada que la presentación clínica puede ser variable, como en nuestro caso, que el paciente no tenía ni síndrome nefrítico típico ni tampoco hipocomplementemia, y además teniendo en cuenta que la tasa de determinación de crioglobulinas en sangre, tasa de falsos negativos, es alta, dada la complejidad de la prueba de laboratorio. Por otro lado, recordar que la prevalencia de trastornos linfoproliferativos en pacientes con crioglobulinemia es alta, también en los que presentan antecedente de infección por virus de hepatitis C, y hay que buscar activamente este trastorno hematológico. Desde el punto de vista de anatomía patológica, la inmunofluorescencia en parafina es útil para desenmascarar los depósitos monoclonales, como en nuestro caso, que nos ha permitido ver esta restricción para cadena kappa. Y en casos de glomerulonefritis crioglobulinémica seronegativa, es decir, con crioglobulinas negativas en sangre, la inmunofluorescencia es crucial para diferenciar entre los tipos de crioglobulinemia, identificar esta inmunoglobulina monoclonal responsable, de ahí el título de nuestro caso. Y para terminar, pues que la misma lesión renal puede corresponder a distintas entidades hematológicas y siempre hay que también irnos a la médula ósea para establecer el diagnóstico preciso. Muchas gracias. Espectacular, enhorabuena, de verdad. O sea, no lo habéis podido hacer mejor. Lo mío esto va para los patólogos. ¿Cuándo vamos a poder hacer el test de cadena pesada y ligera a la vez? Que ya la Clínica Mayo lo hizo y hay que hacerlo. Tenemos que intentar hacer cadena pesada y ligera, que nos daría el diagnóstico en estos casos. Bueno, para hacerlo, busca algo. La Clínica Mayo lo hizo por investigación, ¿eh? Es decir, que no era una técnica de Chin House y es difícil porque técnicamente no soy inmunólogo, no sé si se puede, será caro probablemente. Una pregunta, ¿el tratamiento y cómo ha ido el paciente? El tratamiento aún no se ha empezado porque la biopsia de médula fue a mediados de febrero y el paciente está de pruebas antes de iniciar el tratamiento, pero probablemente se va a tratar como macroglobulinemia de Waldenström. Bueno, ha quedado claro. Enhorabuena por el caso. Pasamos al último caso, microangiopatía trombótica en trasplante renal asociado a bezlotoxumab, y lo presentan Jeniré Mendoza y Alejandro, y de patólogo, supongo, Blanca Vivanco. Blanca. Bueno, del Hospital Universitario Central de Asturias de Oviedo. Adelante. Bueno, nosotros venimos a presentar este caso, microangiopatía trombótica. ¿No? Se te oye. ¿Ahora? Sí. Bueno, perfecto. Nosotros venimos a presentar el caso de microangiopatía trombótica en trasplantado renal asociado a bezlotoxumab. Presentamos el caso de una mujer de 66 años con una enfermedad renal crónica secundaria o una enfermedad de poliquistosis hepatorrenal, con un primer trasplante de donante cadáver en el 2013, en tratamiento con tacrolimus, rapamicina y prednisona. El tratamiento había sido modificado por el hallazgo de un carcinoma escamoso en el brazo derecho, que fue retirado en enero de 2024. Además de eso, tiene una función renal normal con una creatinina de 0,89. Dentro de los antecedentes relevantes de nuestro caso, la paciente había presentado varios episodios recurrentes de infecciones por Clostridium difficile. El primero en el 2022, que se trató con vancomicina, el segundo y el tercero en febrero y marzo del 2024, que también se trataron con vancomicina, y el último en abril del 2024, que ese ya se trató con fidaxomicina.
Esto es un poco la evolución de nuestro paciente. El segundo episodio, en febrero, pues coincidente con un poco de deterioro de la función renal, con tensiones arteriales normales y un cultivo positivo para Clostridium. En marzo, el tercero, ya un poco más deteriorada función renal, coincidiendo con un episodio de hipotensión también, confirmado por cultivos. En el cuarto, en la recurrencia, pues no estaba tan deteriorada la función renal, la tensión arterial estaba mantenida, pero después de la resolución del cuadro con fidaxomicina, nosotros decidimos administrar el Vesloktuzumab, que es un anticuerpo monoclonal humano, en dosis única de 700 miligramos IV, ya completada la resolución de la infección. Y nos dimos cuenta de que en las consultas posteriores, a pesar de que tenía una función renal normal, empezó con proteinuria que previamente había sido negativa, que confirmamos nosotros en mayo del 2024 con un PECOR de 1200. En este momento decidimos hacer una biopsia renal. Bueno, la biopsia renal era bastante buena, tenía 28 glomérulos, 4 de ellos esclerosados, 2 desclerosados, y 4 isquémicos. Tenía bastante afectación intersticial con una fibrosis y atrofia que afectaba en torno al 30% del cilindro renal. Veis que aquí hay varios parches de fibrosis en el espesor de los cuales se ven los glomérulos que tienen más afectación con isquemia y también los parches linfocitarios intersticiales. Este es el corte de congelación en el que se veía más inflamación incluso que en el corte de parafina. Aquí, por ejemplo, veis... ¿Lo puedo marcar? Sí. Es complicado. Bueno, se ve que hay cierta capilaritis, hay un poco de dilatación de capilares peritubulares, pero con muy poca célula inflamatoria intraluminal. Sí que hay necrosis tubular aguda con vacolización subnuclear. El infiltrado es casi siempre mononuclear, pero bueno, en algún área se ve un poco más de polimorfonucleares. Esto es una tinción de CD3-PAS, que veis un área ahí de fibrosis subcortical con mucho infiltrado inflamatorio, parches linfocitarios aislados y veis en este corte a mayor aumento que en los túbulos sí que existía tubulitis, permeación de linfocitos, el epitelio tubular, que aquí llama más la atención, en túbulos normales y en túbulos atróficos. También nos encontramos una estructura nada más arterial con un poco de infiltrado linfocitario a nivel de la pared, con algo de desprendimiento o despegamiento del endotelio, sin necrosis y sin extravasación hemática. Aparte, algunas de las arterias también tenían engrosamiento de la pared con un depósito azulado mucinoso. Y a nivel glomerular sí que existía bastante lesión. Aquí vemos lesiones agudas segmentarias de mesangiolisis con algo de, fragmentación de hematíes. Aquí, por ejemplo, veis esta arteria con una necrosis fibrinoide a nivel de esta arteriola. Esta, no sé si es la arteria de antes con algo de mucina en la pared. Y veis que en otros, por ejemplo, se veía un poco de dilataciones aneurismáticas, aumento del espacio de Bowman y segmentos hipercelulares. Aquí veis en la plata la lesión, ¿no?, que tenía segmentos con mesangiolisis, con algo de hipercelularidad. Aquí, por ejemplo, ya también llama la atención que hay alguna célula inflamatoria en estos segmentos. Aquí a mayor aumento veis que también en estos segmentos de mesangiolisis hay algo de cariorrexis, estos hematíes. Y bueno, que hay algo de que hay algo de glomerulitis también. Y también con la tinción de PAS se veía en algún segmento, algún doble contorno. Aquí veis también otros glomérulos con una lesión similar, con algo de inflamación, y los estudios adicionales fueron negativos. La inmunofluorescencia completamente negativo, el citomegalovirus, el BK, el rojo Congo, y el C4D completamente negativo. Lo repetimos varias veces, lo hacemos también en inmunofluorescencia y era completamente negativo. El electrónico teníamos poca muestra, pero bueno, podemos ver el edema subendotelial, que no hay depósitos electrondensos, y alguna lesión segmentaria de esclerosis con algo de fusión, pero a nivel de lesiones de esclerosis. El diagnóstico inicial fue de rechazo celular crónico activo grado 2, a los que se asocian cambios de tipo microangiopatía trombótica. Ya con los anticuerpos y el C4D negativo, lo que yo pensaba que iba a ser un rechazo humoral, lo tenemos que llamar daño microvascular inflamatorio C4D negativo y DSA negativo, al que se asocian cambios tipo MAP. Y esto lo digo porque, en principio, esta nueva entidad diagnóstica que se contempla desde el 2022, no siempre es un rechazo humoral, parece que tiene mejor pronóstico, pero hay veces que se asocian a otras causas
incluso a veces son respuestas mediadas por linfocitos T, activación NK, infecciones virales. O sea, no siempre es una causa humoral la que lo produce, con la consiguiente implicación terapéutica. De hecho, en esta revisión del 2025 del New England, pues en los pacientes en los que damos este diagnóstico de daño microvascular inflamatorio, pues es rarísimo, rarísimo, de hecho solo se da en 1%, que haya microangiopatía trombótica. O sea que, en principio, esa microangiopatía trombótica que vemos en esta biopsia no la podemos achacar o es muy raro que sea debida a un daño humoral. De hecho, en esta revisión, bueno, pues algunos de estos casos que tienen rechazo celular se reclasifican como esta nueva entidad. Bueno, una vez con los hallazgos ya de la biopsia, como un rechazo celular, además de la negatividad del C4D y la ausencia de los anticuerpos DSA, empezamos tratamiento específicamente para el rechazo con bolos de metilprednisolona y cambiamos la inmunosupresión de rapamicina a MMF. Con esto se obtuvo una mejoría de la proteinuria hasta un PCOR de 500 con una función renal estable. Volviendo un poco al inicio de nuestro caso clínico, vamos a hablar de la infección por el Clostridium, que es la principal causa de diarrea nosocomial en los pacientes, sobre todo inmunosuprimidos y especialmente los trasplantados de órganos sólidos. En las últimas décadas se ha visto un incremento en la gravedad de la infección influido por la aparición de las cepas hipervirulentas, pero no solo se ha incrementado la gravedad, sino también la incidencia de esta infección. Por eso hemos tenido que buscar nuevas dianas terapéuticas y dentro de esta está el Vesloktuzumab, que es un anticuerpo monoclonal humano que se une a la toxina B del Clostridium difficile y que este bloquea el primer paso de la cascada de intoxicación celular. Esto evita que la toxina se una a las células del huésped. En estudios, lo que hace es ha disminuido la incidencia de la recurrencia de las infecciones por Clostridium en ensayos clínicos aleatorizados. A pesar de que la infección por Clostridium no es como tal un factor desencadenante muy habitual de MAT, la desregulación y la hiperactivación del complemento juegan un papel fundamental en la MAT secundaria. Con estos hallazgos descritos ya por Blanca en la biopsia, pues nosotros empezamos a buscar causas de microangiopatía trombótica ya limitada al riñón porque no tenía ninguna otra activación sistémica. En los pacientes trasplantados es habitual que esté mediada por complementos, drogas, especialmente los anticalcineurínicos, sirolimus, everolimus, también puede ser los anti-BEC. Además de eso, puede ser por un rechazo mediado por anticuerpos, infecciones, drogas múltiples. Entonces, en nuestro caso empezamos a buscar algunas otras causas y empezamos a hacer una revisión bibliográfica. Traigo este estudio que realmente nos pareció bastante interesante, es un estudio del 2023 en 20 hospitales de Francia que estudian la patología de microangiopatía trombótica limitada al riñón. Solo que estos pacientes fueron en riñones nativos, no se hizo ninguno en trasplante renal. Ellos se dieron cuenta de que la causa más frecuente estaba asociada a monoclonales anti-BEC, sobre todo en pacientes que tenían patologías oncológicas, pero lo interesante de este caso para nosotros es que se dieron cuenta de que, a pesar de que había un factor en ellos desencadenante, había muchos factores clínicos y predisponentes como triggers que podían coincidir en el tiempo y que podrían generar una MAT. Entonces se plantearon una causa multifactorial más que una causa específica de la MAT. Volviendo un poco a nuestro caso, bueno, los fármacos, los más estudiados en el trasplante renal son los inhibidores de calcineurina y los mTOR. Nuestro paciente, recordando, tenía tacrolimus con rapamicina, que los estudios han reportado que la combinación de estos dos puede predisponer y que es más habitual la presencia de MAT. Sin embargo, en nuestra experiencia nosotros lo hemos visto en niveles elevados de los fármacos, que no era el caso de nuestro paciente. En los últimos años, y con la aparición de ciertos monoclonales, especialmente los utilizados en oncología y neurología, han demostrado estar relacionados con daño endotelial microvascular. El específico, el que se ha asociado un poco más a la MAT limitada al riñón, son los anti-BEC. Estos tienen un daño directo porque bloquean el factor de crecimiento endotelial vascular, alteran la barrera de filtración y producen daño directo al endotelio. Hay muchos estudios que reportan esta asociación de la MAT con el anti-BEC, pero también en los últimos años se han visto los inhibidores del punto de control inmunitario
que producen, su mecanismo parece ser una activación excesiva del sistema inmune contra el endotelio. En los últimos años se dice dentro de la literatura que los que producen MAT asociados a los anti-VEC pueden tener una predisposición genética leve en los genes del complemento que se activa, por así decirlo, con estrés endógeno de los fármacos. Entonces, bueno, eso también lo tenemos que tener en cuenta con respecto cuando estamos buscando las etiologías de la MAT. Nosotros, como bien comenté antes, pues no tuvimos nunca niveles elevados de los inmunosupresores, a pesar de que ya tenía una relación entre tacrolimus y rapamicina, perdón. Infecciones virales no conseguimos. La infección por Clostridium ya estaba resuelta cuando nosotros administramos el fármaco, y el rechazo mediado por los anticuerpos, pues usualmente se asocia a un rechazo humoral, pero nosotros teníamos un rechazo celular crónico activo. Entonces, coincidiendo en el tiempo, porque la proteinuria comenzó posterior a la administración del fármaco, pues nos planteamos la posibilidad de que pudiera ser el causante de todo este cuadro. Sin embargo, buscamos en la literatura y que realmente no hay ninguna evidencia directa que relacione este fármaco como causa de MAT. Sin embargo, nuestra experiencia, la verdad es que es bastante limitada con el fármaco, y de hecho, el fármaco fue retirado en enero del año pasado por causas que no están completamente aclaradas. Traigo a colación un poco, así como de modo resumen, un estudio que nos pareció también bastante interesante. Es pacientes con microangiopatía trombótica post-trasplante, 81 pacientes. Lo más llamativo de este caso es que en el 63% de los casos las biopsias y la correlación clínica no se pudo evidenciar una causa específica, sino que realmente había muchos factores que coincidían en el tiempo y que podían contribuir con la aparición de la MAT. Volviendo a lo mismo, una etiología un poco más multifactorial. La evolución de nuestro paciente en la actualidad la vimos a inicios de este mes. Se mantiene con una creatinina de 1,44, la proteinuria se mantuvo en 500, obviamente quitamos la rapamicina y no ha tenido ningún problema con hipertensión arterial, hemoglobina la verdad es que normal y plaquetas normales. Dentro de los puntos claves de nuestro caso, pues queríamos plantear que el daño endotelial realmente era multifactorial, como lo he venido comentando antes. No podía ser solamente por el fármaco, sino que habían otras cosas que también podrían ser factores desencadenantes de la MAT. El proceso fisiopatológico del daño microvascular podría estar vinculado a una respuesta inmunitaria innata en lugar a una respuesta humoral. Y además de eso, sospechar otros fármacos, no solamente los anticalcinurínicos, porque en las últimas décadas, con el uso de los anticuerpos monoclonales y ciertos inhibidores de los puntos de control inmunitario, se han presentado cuadros de MAT severo, teniendo en cuenta específicamente los anti-VEC, que pueden producir incluso MAT limitadas específicamente al riñón. Gracias. Muy bien. Enhorabuena. ¿Alguna pregunta, algún comentario? A mí me parece un caso muy difícil, ¿no? Y, de hecho, sabemos la patología del trasplante, ¿no? La complejidad de la patología del trasplante, y este caso lo pone de manifiesto, no sé. Bueno, pues enhorabuena, felicidades por el caso. Bueno, yo creo que ya hemos acabado la ronda de casos clínicos y, sin más, pasamos a la conferencia. Ay, no, hay la pausa primero, perdón, me había olvidado. Pues eso, vamos a desayunar.